del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la poderosa palabra de Dios. San Mateo capítulo 11, versículo 25, 26 y 27 vamos a tomar en esta preciosa hora. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Dejémoslo ahí, démosle gracias al Señor por esta preciosa palabra en esta preciosa mañana. Padre, te seguimos adorando, te seguimos exaltando, te seguimos dándote gloria, honra, alabanza, adoración y toda la exaltación. Gracias por la oportunidad nuevamente concedida, este privilegio inmerecido que nos concede, Dios mío, de enseñar, de predicar, de exponer tu palabra, Dios mío, tu palabra que es santa, que es bendita, tu palabra que sana, tu palabra que liberta, tu palabra que restaura, tu palabra, Dios mío, que da vida, tu palabra que consuela, tu palabra que quita el hambre y que quita la sed. Este gran y hermoso privilegio nos concedes a nosotros como instrumentos, Padre, como vasos en tus manos. Nos ponemos delante de ti en esta preciosa hora, para que hagas como tú has determinado hacer con cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y con cada vida, Dios mío, que va a escuchar tu palabra en esta hora, en este lugar, y aún por medio de la transmisión, Dios mío. Háblales, glorifícate, Dios mío, consuela, y que el entendimiento en cada uno de nosotros se abra cada día más y más, para que podamos avanzar en este precioso y santo evangelio, para que tu nombre sea glorificado aún más y más, y nosotros seamos edificados en esta preciosa hora. En el nombre poderoso y glorioso de Jesús, Padre, entregamos este lugar en tus manos, Padre, porque está en tus manos, porque este es tu lugar, Dios mío, donde se te alaba, se te glorifica y se te exalta a ti, Dios mío. Establecemos tu reino, tu poder y tu dominio sobre este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, gloria al Señor. Bien, queridos hermanos, hemos colocado un tema a esta enseñanza que vamos a tener en esta preciosa mañana, y es: el conocimiento envanece. Este es el tema que vamos a entregar en esta mañana. El conocimiento envanece. De verdaderamente que hay muchos que se les hace difícil el evangelio, y no vienen al evangelio porque piensan y creen que el evangelio es difícil. Otros vuelven atrás porque también se les hace difícil el evangelio y no logran avanzar. Pero una de las causas por la que el hombre no viene al evangelio, y otras por la que el hombre vuelve atrás, la mujer vuelve atrás, es por la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es la que me impide entrar en este evangelio, disfrutarlo y poder perseverar en él. El conocimiento es una gran necesidad que necesitamos. Por esta causa es que venimos al evangelio, venimos a la palabra y comenzamos a conocerla, para conocer qué quiere Dios de nosotros, qué es lo que Dios demanda de nosotros y qué es lo que nosotros debemos hacer para agradar a Dios. Por esta causa es que conocemos la Biblia, por esta causa es que escudriñamos la palabra del Señor, para tener conocimiento, para poder avanzar, para poder crecer, para poder perseverar, para poder agradar a Dios, porque sin el conocimiento no podemos hacer nada. Pero si hay algo que debemos entender, es lo que dice la Biblia. La Biblia nos enseña que el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, nos dice la Biblia que el conocimiento envanece, pero el amor es lo que edifica. Significa que el conocimiento
debe ir acompañado del entendimiento. Porque el conocimiento no es suficiente. Para poder perseverar, para poder avanzar, para poder crecer en este camino, necesitamos entender lo que estamos conociendo. Si no entendemos lo que estamos conociendo, nunca vamos a poder sacarle provecho al conocimiento que estamos obteniendo en la palabra de Dios, sino que este conocimiento nos terminará matando. Como dice la Biblia también en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 6. ¿Qué nos enseña la Biblia? Nos dice la Biblia que la letra mata, mas el Espíritu es lo que vivifica, lo que da vida. El Espíritu es el amor. Y el amor es el Espíritu. El Espíritu es de Dios. Y Dios es el amor. Necesitamos el Espíritu, necesitamos el amor para poder avanzar y crecer en este Evangelio. El conocimiento es importante, pero si no lo entendemos, nos puede terminar matando. Imagínense un profesional, el cual recibe una gran teoría, recibe mucho conocimiento de todo lo que aprende. Pero ¿qué pasaría con ese profesional si no logra entender lo que ha conocido? Lo que me va a llevar a entender lo que he conocido es la práctica. En la práctica es que se hace un profesional. En la práctica. La teoría, el conocimiento que conoce en la universidad, en cualquier área de su vida donde haya estudiado, es importante. Se necesita el conocimiento. Pero después del conocimiento, se necesita ir a la práctica. Para poder entender y apreciar lo que verdaderamente esto quiere darme, para poder sacarle provecho a la profesión que yo he estudiado. Si yo no voy a la práctica, yo nunca voy a poder disfrutar mi profesión. Nunca voy a poder apreciar, perseverar en lo que he conocido. Por eso, después que un profesional obtiene conocimiento, lo llevan a la práctica. La práctica es lo que va a hacer al profesional. Pero es lo mismo que acontece en el Evangelio. El Evangelio se necesita el conocimiento. Por eso venimos a la palabra. Gloria a Dios. Por eso venimos a la palabra. Por eso conocemos la palabra de Dios. Pero luego que conocemos la palabra, conocemos la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda, lo que Dios nos encamina. Porque el camino es esta palabra. La justicia en la que debemos caminar es la palabra. El amor es la palabra. El Espíritu es la palabra. Ella es la que me da vida. Ella es la que me enseña y me muestra el camino. Por lo tanto, yo debo conocerla. Necesito el conocimiento de la palabra. Necesito conocerla. Pero luego que la conozco, necesito llevarla a la práctica. Si yo no llevo a la práctica la palabra de Dios, ella misma me termina matando. Ella misma me termina envaneciendo. Como muchos están envanecidos y muertos por la letra. Muchas vidas obtienen el conocimiento, escudriñan la Biblia y leen la palabra de Dios, dizque para presentarle una defensa al cristiano. Esto hace el hombre del mundo. Conoce la Biblia, pero no para ponerla en práctica, sino para presentarle una defensa
y hacerle entender a las personas: yo también conozco la Biblia, yo también conozco la palabra de Dios. Por esta causa es que estudian la Biblia, por esta causa es que conocen la Biblia. Y esto los termina envaneciendo, esto los termina matando aún más y más. Pero qué bueno es cuando comenzamos a conocer esta palabra, la comenzamos a escudriñar, pero la comenzamos a practicar. La práctica es lo que va a hacer al cristiano. La práctica es lo que va a hacer el creyente. La práctica es lo que le va a llevar a entender al cristiano cuál es la voluntad de Dios en su vida, qué es lo que Dios quiere arrancar de su vida, qué es lo que Dios quiere quitar de su vida, qué es lo que Dios quiere limpiar de su vida, porque siempre hay algo de lo cual Dios quiere tratar en nosotros. Para eso estamos aquí, para ser limpiados, para ser renovados, para ser preparados, para ir a esa gloria eterna, para ir a ese lugar que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. Aquí necesitamos ser preparados. Aquí necesitamos ser limpiados. Nosotros no vamos a ser limpiados allá arriba, porque para eso aquí está el Espíritu. El Espíritu es el que se encarga de limpiarnos y de preparar un cuerpo, una mente, un corazón, una vida santa para Dios. Es el Espíritu. El Espíritu es el que se encarga de hacer la obra. Para eso vino Cristo, a recuperar el Espíritu, la presencia de Dios. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos va a dar vida. La presencia de Dios en nosotros es lo que nos va a abrir el entendimiento. La presencia de Dios en nosotros es la que nos va a permitir avanzar y crecer en este camino. Si la presencia, si el Espíritu de Dios no está en mí, yo voy a terminar envanecido y muerto por causa de la letra. Necesito el conocimiento, es una gran necesidad de conocer la Biblia. Pero el conocimiento necesita el Espíritu, porque cualquiera tiene la oportunidad y el privilegio de conocer la Biblia. Cualquiera puede comprarse una palabra, la palabra. Cualquiera tiene la oportunidad de comprarse una Biblia. Invierte 100 y pico mil de pesos, lo que vale una Biblia que no vale nada. La compra y puede abrirla porque no es prohibido para él. Cualquiera que quiere la palabra de Dios simplemente saca un efectivo, la compra y la tiene en su casa. Y la conoce, la escudriña. Pero ¿de qué le sirve escudriñarla? ¿De qué le sirve conocerla si no tiene el Espíritu? El Espíritu es lo que el hombre necesita. El Espíritu es lo que la vida necesita para tener la vida, para tener el amor que Dios demanda, para que no termine envanecido, como lo dice aquí en 1 Corintios. Envanecido está todo aquel que está sin el Espíritu, lleno de conocimiento, lleno de teoría, pero por causa de no ir a la práctica es que no termina comprendiendo el verdadero amor de Dios en nosotros. Porque el que verdaderamente comprende el amor de Dios, el que verdaderamente comprende esta palabra, el que verdaderamente comprende su verdadera identidad y lo malo que es cuando va a la práctica. Cuando verdaderamente quiere obedecer este evangelio y se le hace imposible, se le hace difícil. Porque si hay algo que se hace difícil es vivir este evangelio sin el Espíritu. Sin entender y comprender que necesitamos el Espíritu, que necesitamos aceptar a Cristo y vivir para Dios y ocuparnos de Dios y de su palabra para que podamos avanzar. Porque este evangelio por sí solo no se puede. Puede tener mucha teoría,
puede tener mucha teología, puede tener mucho conocimiento. Sin el Espíritu está muerto y está envanecido. Solo teoría se vuelve, pero nunca encuentra la esencia, nunca encuentra el verdadero placer, el verdadero privilegio, el verdadero amor, el verdadero gozo, la verdadera paz que proviene de aquí, de este Evangelio. Disfrutar este Evangelio solamente lo vamos a disfrutar cuando logramos entender esta palabra. Por eso la conocemos, por eso la escudriñamos. Pero algo interesante que debemos entender aquí en este pasaje bíblico que acabamos de leer en San Mateo capítulo 11, versículo 25, es que el Señor declara una palabra y nos dice aquí: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Mira quién es que le revela a Dios su palabra. Mira quién es que le da a entender Dios su palabra: a los niños. Por eso es que no cualquiera puede entenderla, cualquiera puede conocerla, pero no a cualquiera se le viene la revelación de ella. No a cualquiera se le da la revelación. A quienes se le da la revelación de la palabra, ¿quiénes son? A los niños. ¿Quién es un niño? Yo pregunto, ¿quién es un niño? Analicemos un niño en esta oportunidad. Vemos a los niños. Un niño, lo primero es que está sujeto a su padre y no hace nada sino lo que el padre le dice que haga. Cuando el padre le dice ve allá, el niño va. Cuando el padre le dice al niño ven acá, el niño viene. Cuando el padre le dice al niño vístete así, el niño se viste y se agrada de la ropa que el padre le pone, se goza. Pero un niño sale a jugar, juega, pelea con sus amigos, pero al cabo rato, ¿cómo está el niño? Nuevamente jugando con sus compañeros, y se le olvida de la ofensa, se le olvida de que le maltrataron, se le olvida de que le pegaron. Ese es un niño, se olvida de todo y vuelve a estar como si nada con su amigo. Ese es un niño. Pero a un niño lo podemos maltratar, le podemos pegar. Cualquier persona, aún mayor, un gigante, porque cualquier persona mayor delante de un niño es un gigante que tiene más fuerza, tiene la facilidad de golpearlo y de pegarlo. Pero ¿qué hace un niño si alguien le golpea o lo maltrata? ¿A dónde va el niño? A donde su padre. ¿Para qué? Para que su padre defienda su causa. Esto hace un niño. En todo depende de su padre. Y no hace nada sino por su padre. ¿Qué hace el padre al niño? Lo sostiene. ¿Quién alimenta al niño? El padre. ¿Quién lo viste? El padre. Si el padre tiene que darle la comida en su boca, se la da. Esto es un niño. ¿A quién le revela Dios su palabra? Porque cuando estamos niños, dependemos de nuestro Padre terrenal.
Pero cuando crecemos, pensamos que dejamos de depender de nuestros padres. Sí, es probable que dejamos de depender de nuestro padre, porque ya hemos crecido, ya sabemos generar ingresos y sostenernos por nuestra propia cuenta. Pero en verdad, el que siempre nos ha sostenido es el Padre, nuestro verdadero Padre espiritual. La misericordia de Dios es la que siempre nos ha sostenido, es la que siempre nos sostiene, el Padre espiritual. Por eso Cristo enseña en una de sus enseñanzas, que nos dice que si el Padre, siendo bueno, sabe dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre espiritual dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Mire que Cristo no dice que va a entregar nada más. ¿Qué dice Cristo que va a entregar? Lo más grande, lo más precioso, lo más valioso que Él tiene, y es su Espíritu. El Espíritu Santo, el Espíritu, la presencia de Dios, es lo que el hombre necesita para poder avanzar, para poder crecer, para poder perseverar, pero también para poder entender la palabra de Dios. Si yo tengo el Espíritu, yo tengo vida. Si yo tengo el Espíritu, yo he sido saciado por Él. Si yo tengo el Espíritu, yo soy consolado. Si yo tengo el Espíritu, yo voy a tener claridad. Si yo tengo el Espíritu, voy a saber cómo orar como conviene. El Espíritu es el todo del cristiano. Es el Espíritu. Y muchas veces lo terminamos contristando. Por eso es que el apóstol Pablo enseña y dice: no contristéis al Espíritu Santo, el cual nos cela. Si hay algo que el Espíritu no quiere, es irse de nosotros. Si hay algo que el Espíritu no quiere, es tener que dejarnos. Por eso nos cela. Por eso nos cuida. Por eso nos advierte y nos hace ver cuando cometemos una falta. Porque no significa de que no cometemos falta, porque este es el trabajo del Espíritu. Es imposible que no pequemos, que no fallemos. Pero de esto se trata. Y esta es la obra del Espíritu. ¿Cuál es la obra del Espíritu? Hacernos entender lo que está mal. Si yo cometo una falta, si yo cometo una mala acción, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Me redarguye y me hace ver mi falta. Porque si hay algo que hace ver el Espíritu, es la falta y el error que cometí. Cuando yo cometo una falta, cometo un error, lo que hace el Espíritu es que me redarguye y me hace ver: eso está mal. Arregla eso. Arregla eso. Porque yo no quiero irme de ti. Hijo, arregla eso. Mira que discutiste con tal persona. Quizás él tuvo la culpa, no importa. Está en paz con todos los hombres. Arregla eso. En cuanto dependa de ti, arréglalo. Ve, humíllate. Porque yo no te dije que fueras allá. Que practicaste una injusticia, arregla eso. Que dijiste una mentira, arregla eso. Sea grande o sea pequeño. Mentira es de Satanás.
ni grande ni pequeño. Es una gran necesidad y esto está afectando a tantos cristianos. Mentiras pequeñas. Y no tenía esto, pero voy a contarle porque creo que es una gran necesidad y lo que está afectando a tantos cristianos hoy en día y lo que está impidiendo que la revelación, la claridad de la palabra venga y lo que les está impidiendo el avance en el evangelio es que piensan que una mentira no es nada, por muy pequeña que sea. Pero cuando yo me convertí, el Señor me hizo ver esto y entender esto. Me acuerdo que yo estaba en la iglesia, no me había bautizado, estaba recién, tenía por ahí aproximadamente 2 meses, 3 meses. Y llegó una mujer, una joven, endemoniada a la iglesia. Y comenzamos a ministrarle. Yo comencé a ministrarle sin estar bautizado. Yo comencé a darle palabra y hablarle con sabiduría. Dios me daba palabras de sabiduría y comencé a ministrarle sin necesidad de reprender el demonio. La muchacha comenzó a ministrar, obviamente, las señales que muestra una mujer cuando está endemoniada, pero sin embargo ella estaba sentada en la silla, no se manifestó como se ponen algunos demonios de pronto, pero sí se veía que estaba endemoniada. Yo comencé a hablarle con mucha sabiduría y le estaba dando a entender, yo no necesito reprender ese demonio. Si tú logras entender las palabras que yo te estoy diciendo y te estoy hablando, con el solo hecho que tú confieses a Cristo y reconozcas a Cristo como Señor y su Salvador, ese demonio suelta tu vida. Y comencé a hablarle esto y decirle, yo no necesito reprenderlo. Yo lo que necesito es que tú entiendas las palabras que yo te estoy diciendo. Que entiendas que necesitas reconocer a Cristo de corazón. Y cuando tú reconoces a Cristo y aceptas a Cristo, ese demonio que te tiene atada te tiene que soltar inmediatamente. No necesita más. Yo no necesito reprender el demonio. La persona lo que necesita es aceptar a Cristo de corazón y el demonio tiene que soltarla. Porque Cristo lo venció. Cristo lo derrotó. Cristo pagó el precio y derramó su sangre por ella. Si ella lo confiesa y lo acepta y lo reconoce de todo corazón, ese demonio sale. Eso es lo que el hombre necesita, la mujer necesita, reconocer a Cristo para que toda atadura que tiene en su vida se rompa. Porque ¿de qué me sirve a mí reprender al diablo y al demonio o quebrantar toda obra del diablo y la persona no quiere seguir atada? Porque así pasa. Necesita una disposición. Necesita que se le abre la palabra, que se le hable la palabra a las personas. La palabra es la que abre el entendimiento. La palabra es la que da vida. La palabra es la que produce un cambio. ¿De qué me sirve reprender que salgan demonios tirados por un lado y por el otro? Y al fin y al cabo, la persona no haya comprendido la necesidad que tiene de Dios. Lo que le hace entender a la persona la necesidad que tiene de Dios es la palabra. Pero la gloria del hombre, hoy en día, lo que le complace es ver mucha gente endemoniada cuando él predica, que caigan al suelo. ¿De qué le sirve que yo reprenda al diablo y que caigan muchas vidas al suelo? Y que las personas queden sin entendimiento, que las personas no comprendan la necesidad de Cristo. Yo lo que necesito es llevar a las personas a un encuentro con Dios, que entiendan la necesidad que tienen de esta palabra, para que no terminen envanecidos, con conocimiento pero sin entendimiento. Cuando yo ministro a esta mujer, le di la palabra. Al fin, bueno, quedamos así, la terminamos llevando a su casa.
Realmente Dios comenzó a hacer su obra y la mujer comprendió, porque ella entró en su juicio cabal. Aunque el demonio estaba ahí, Dios me dio la gracia y la sabiduría para hablarle, y yo comprendí que ella entendió la palabra. Y lo confirmó después que la llevamos a su casa. Junto con un hermano, eran 3 jóvenes, yo llevé la que estaba con el problema, la llevé a su casa. Cuando la dejamos en su casa, ella se baja. Y viene un hombre de este lugar, yo estoy en mi moto, y viene un hombre endemoniado. Y mire lo que me dice: tú eres un hijo de Dios. Mire lo que hace el demonio. Primero me salta, y luego me lanza la carnada, por decirlo así. Primero me salta: tú eres un hombre de Dios. Pero luego que llega donde mí, viene de allá endemoniado. Yo lo veo que viene endemoniado. Yo digo, ese tipo viene endemoniado, viene con una endemoniado, y viene diciendo: tú eres un hombre de Dios, ustedes son unos hombres de Dios. Y cuando llega donde mí, me dice: ¿para dónde vas? Me dice el demonio: ¿para dónde vas? Y mire lo que yo le digo: voy para la iglesia. Cuando yo le digo voy para la iglesia, me dice: me estás echando mentira y eso no le agrada a Dios. Me estás echando mentira y eso no. Después que me salta, me dice las cosas como son. Mire lo que pasa: el demonio sabía que yo para la iglesia no iba, sino que yo pensé y dije: este tipo está endemoniado. Yo tengo que decirle que voy para la iglesia, porque yo sabía que sus intenciones eran montarse en la moto conmigo. A eso venía, a encaramarse y a montarse en la moto. Entonces yo pensé en mi razonamiento. Yo dije: voy para la iglesia. Yo dije: si se me monta, me lo voy a llevar para la iglesia para ministrarlo allá con el pastor y los hermanos. Cuando yo le digo voy para la iglesia, me dije: me estás echando mentira. Y eso no le agrada a Dios. Wow, yo entendí. Wow, este demonio sabe. Yo me quedé callado. Este demonio sabe. Mire lo que sabe el demonio. Luego que ya yo entiendo y me quedo en shock, porque yo me quedé en shock. Yo sabía que yo para la iglesia no iba. Comencé a discernir: wow, pero estos demonios saben. Luego me dice: llévame allá. No me preguntó ni si yo, no esperó ni que yo le dijera te llevo o no te llevo. Él se me montó en la moto: llévame. Yo prendí la moto y me fui para el cruce. Bueno, yo iba adelante. Cuando vamos a mitad del camino, vuelve y me tira. Y me dice: ¿para dónde vas? Ya yo había entendido, yo sabía que él sabía. Yo le dije: voy para mi casa. Me dice: ¿para dónde vives? Vuelve y me hace otra pregunta: ¿para dónde vives? Yo le dije: para allá, para los lados del 18. Yo no le dije exactamente dónde vivía, pero yo le dije para allá, porque yo no tenía que decirle dónde vivía exactamente. Yo le dije: voy para allá, para esos lados. Me dice: me dice el demonio: Cuando ya yo le respondo, porque ya le dije realmente para dónde iba, yo no le volví a echar mentira. Yo no le podía decir que iba para otro lado, porque ya él sabía para dónde yo iba. El demonio sabe todo y es astuto. Estaba buscando una oportunidad, una mentira para hacerme daño. Cuando yo voy en la moto con él y le digo: voy para allá. Entonces dice: Dios te envió por algo a mi vida. Cuando me dice eso, Dios te envió por algo, llegamos al cruce. Veníamos a dar la vía del valle, llegamos al cruce. Cuando llegamos al cruce, yo le dije: no, hasta aquí te llevo.
Él me dijo, déjame por acá. Él me dijo, déjame por acá, para la vía de Bucaramanga. Cuando paro ahí, entonces me dice, no, llévame por acá, más adelantico. Y yo, no, aquí te quedas. Ya le hablé con autoridad, no, te quedas aquí, porque aquí me dijiste que te dejara, aquí te quedas. Ahí en el cruce, porque quería que lo llevara y que ponga un callejón allá. Y yo, no, aquí te quedas. Y se bajó, se tiró de la moto. Cuando se tira de la moto, que se tiró la moto, cogió por el frente mío. Detrás de él, así era el mampana que tenía. Un cuchilloto, así, de grande. Se bajó y se fue. Dije, wow, ese tipo te estaba armado. Y miren lo que podía provocar una mentira. Allá me hizo ver que yo le estaba echando mentira. Y luego la misma pregunta me la hace cuando voy de camino. Si yo le vuelvo a echar mentira, le abro la puerta para que él me haga daño. Porque eso iba a ser. Cuando ya yo veo que se baja de la moto mía y yo le doy el cuchillo, yo me voy para mi casa. Porque iba para mi casa, y le he dicho, voy para mi casa. Cuando llego a mi casa me tiro de rodillas y me pongo a orar. Y lo primero que Dios hace es que trae a mi memoria la palabra que me dijo cuando íbamos de camino. ¿Qué me dijo? Ahí habló el hombre. Dios te puso en mi camino por algo. Entonces yo comencé a interceder por él, a orarle a Dios para que lo guardara. Probablemente iba a hacer algún daño a alguien por él. Y yo comencé a orar y a interceder por él, porque me acordé lo que él me dijo: Dios te puso en mi camino por algo. Entonces yo lo que comencé fue a orar y a interceder por él, para que si iba a hacer daño a alguien, pues Dios obrara, para que Dios lo libertara, para que ese demonio lo soltara. Comencé a orar y a interceder por ese varón, por lo que él me dijo. Dios te puso en mi camino por algo. Ahí habló el hombre. Pero primero lo que me habló fue el demonio: ¿para dónde vas? Nuevamente me hizo la misma pregunta: ¿para dónde vas? Y voy para mi casa. Porque yo iba para mi casa al principio. Cuando dejé a la muchacha, ya yo iba para mi casa. Para allá era que le tenía que decir que iba para mi casa. Pero al yo decirle vas para la iglesia, y él sabía que yo para la iglesia no me iba a regresar, porque yo vengo de allá, ya yo no tenía nada que ir hacia la iglesia. Entonces, mis amados hermanos, cuando yo veo esa escena y esa experiencia que me dio Dios, comprendí la gran necesidad de hablar con la verdad. Amén. Y de no decir mentira, aunque pareciera que la mentira era buena y era justificada. Porque la mentira que yo iba a decir era justificada, porque yo iba a decir: no, yo le voy a decir que voy para la iglesia y allá lo que vamos es a ministrarlo. O sea, iba a ser una buena acción. Era una buena acción, una buena justificación, una muy buena justificación la que yo tenía. Pero era una mentira. Desde entonces comprendí la necesidad de hablar con la verdad. Hasta el día de hoy esa experiencia me ha ayudado. Y muchas personas no han logrado comprender esto. Y siempre he querido contar esta experiencia, pero bueno, hoy se me dio la oportunidad. Pero es una gran necesidad de hablar siempre con la verdad. Por eso mire lo que sigue diciendo. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. La revelación viene por el Hijo, porque el Hijo fue quien venció. El Hijo
fue quien vino a este mundo, pagó el precio y recuperó lo que Adán y Eva habían perdido, la presencia de Dios. Eso habían perdido Adán y Eva, y quedaron como desnudos y en vergüenza. Pero Cristo vino a vestirlos. A esto vino Cristo, a vestirnos de una ropa limpia, santa y sin mancha, la que tenía Adán y Eva en el principio. Vamos a dar esta enseñanza aquí, creo que esto es muy importante también. Esto es otro tema, pero vamos a darlo. Mire lo que dice Génesis. Creo que estamos en enseñanza, si tenemos tiempo. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2. Mire lo que dice Génesis, capítulo 2, versículo 25. Mire cómo se encontraba Adán y Eva antes de pecar contra Dios. Mire cómo se encontraba. Génesis capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero luego vemos el versículo 7 del capítulo 3. Mire cómo estaba. Luego el capítulo 3 del versículo 7, mire lo que nos enseña. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Mire, antes de pecar contra Dios, estaban desnudos, pero no se avergonzaban, porque estaban vestidos de la presencia de Dios. Vestidos de una vestidura santa y sin mancha. La presencia de Dios es la que nos viste, la que nos santifica, la que nos purifica. Ella quita la vergüenza de nosotros. Pero cuando pecamos contra Dios, nos damos cuenta que estamos desnudos. La desnudez representa vergüenza. Así está todo aquel que está en desobediencia delante de Dios, desnudo, en vergüenza. Por eso es un privilegio estar vestidos de Dios, de su presencia. Todo aquel que está en desobediencia está desnudo, porque así quedó Adán y Eva, desnudo y en vergüenza. Por eso el hombre que está en desobediencia ya no le avergüenza nada. Usted ve que el hombre antes más bien se gloría y se enaltece de las malas cosas que hace. Se gloría de lo malo que hace. Se exalta y se enorgullece de las cosas malas que está practicando y que está haciendo. Se gloría con sus amigos porque está haciendo cosas malas. Pero ¿de qué se va a avergonzar alguien que ya está en vergüenza? ¿Podrá avergonzarse alguien que ya está en vergüenza? No. Los que se avergüenzan de hacer lo malo y de practicar lo que está en contra de la Biblia son los que ya han sido vestidos. Cuando yo soy vestido, a mí no me da vergüenza de venir delante de Dios, de venir a la casa de Dios, de escuchar la palabra de Dios. Porque después que ellos desobedecieron a Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. Porque tuvieron vergüenza. Así está el mundo, en vergüenza. Y se esconde a la palabra de Dios.
Por eso no vienen a la palabra, ni les interesa escuchar la palabra de Dios. Pero el que está vestido, el que ha sido revestido, el que ha sido lavado con la sangre de Cristo, no se avergüenza de venir delante de Dios, de vestir para Dios, de vivir para Dios, de congregarse, de declarar la palabra, de anunciar la palabra, de vivir la palabra. No se avergüenza. Y esto es lo que necesitamos entender cada día de nuestra vida. Lograr entender la palabra. Mire lo que dice Proverbios. Proverbios capítulo 17, versículo 16. Proverbios capítulo 17, versículo 16, mire lo que dice. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? ¿De qué le sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? Yo puedo tener el dinero para tener conocimiento, para tener sabiduría. Puedo comprar todos los libros de este mundo. Puedo leerlo. Puedo conocer de todas las historias y de todo de este mundo. Pero si no tengo entendimiento, de nada me sirve. Lo más importante es la práctica. Muchas veces veo frases muy sabias que hombres las entregan. Frases que las personas toman. Pero la pregunta es, ¿será que esas personas que sacan esa frase la viven? Y las personas dicen, wow, qué frase bonita, y la ponen en el estado, la ponen en un lado. Pero le aseguro que esas frases, muchas veces, las personas que la dicen no la viven. Simplemente le salió esa sabiduría, esa inteligencia, esa frase, pero ¿será que la ponen en práctica? La práctica es la que me va a dar el entendimiento para saber qué tan buena es esa frase, qué tan buena es esa palabra sabia que yo he declarado y que yo he dicho. Necesito la práctica. Necesito entender lo que Dios quiere decir. Y para eso necesito ir a la práctica, para que la palabra no me termine envaneciendo ni matando. Así que, mis amados hermanos, creo que hasta aquí me ha ayudado el Señor en esta enseñanza. Tengamos bien en cuenta, el conocimiento envanece, la letra mata, pero el Espíritu es el que vivifica. El amor es lo que permanece. Necesitamos conocer la Biblia, pero llevarla a la práctica para lograr entenderla. Hacernos como niños. Por eso él dice que, vamos a leer esta cita que se me olvidó darse. Mire lo que dice, es importante entender esto. Mateos capítulo 13, versículo 11. No, esa no. Mateos capítulo 19. Mire lo que dice. Mateos capítulo 18. Capítulo 18 vamos a leer. El 19 también, pero vamos a leer el 18. Mateos capítulo 18,
versículo 3. Mire lo que dice. Porque esto es muy importante y no terminé de concluir esta enseñanza que estábamos dando. Mire, aquí el Señor nos da una gran enseñanza acerca de los niños. Y ya le enseñamos porque el Señor dice que todas las cosas se las reveló a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Ya vimos quién es un niño. ¿Y qué nos dice el Señor? Y dijo, San Mateo 18:13, y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos hacernos como niños. El niño todo lo perdona, todo lo cree, todo lo soporta. Depende entera y completamente de su padre. Si su padre le dice, ve allá, él va. Ven acá, él viene. Vístete así. El niño se viste. Eso es un niño. El que se viste como quiera es porque no tiene un padre que lo vista. Por eso vemos el mundo y a muchas iglesias que hoy se están levantando y se están vistiendo como quieren, porque están faltos de un padre que les vista. El niño depende de su padre y se pone lo que el padre le dice que se ponga, porque depende de su padre. El que no depende de su papá se viste como quiera. Y el hombre, cuando es adulto, ya se viste como quiera. Ya no, el papá no dice ponte esto, ponte aquello, porque ya él depende de sí mismo. Pero como yo dependo de mi papá, de mi padre espiritual, yo me visto lo que él me dice que me ponga. Camino como él me dice que camine. Vivo como él me dice que viva. Y en esto se enorgullece mi Padre. En esto es exaltado mi Dios, mi Padre celestial, cuando yo hago todo lo que Él quiere que haga. Porque ¿cuál es el orgullo del Padre? Terrenal. No es que su hijo haga todo lo que Él quiere, incluso que su hijo se parezca a Él. Este es el orgullo del papá. Vemos el padre del mundo que se salta y cuando el hijo se parece a él, camina como él, es igualitico a él. En esto se enorgullece el papá terrenal, porque el hijo se parece a él y todo lo que hace es igualito a su papá. ¿En qué se va a orgullecer nuestro Padre Celestial? En que seamos como Él. ¿Cómo dice? Sigue diciendo ahí en ese pasaje que leímos, en el capítulo 11 del versículo 25. Mire lo que sigue diciendo. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mire lo que dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esa es la continuación, porque eso es un solo pasaje. Por eso él dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Es decir, aprended de mí, que soy un niño, que dependo entera y completamente de mi Padre. Mírame, soy humilde, sencillo, como lo es un niño. El niño es una persona sencilla, humilde, que hace todo lo que su padre le dice. A esto es lo que el Señor nos manda. Por eso Él dice: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es del niño, porque como niño debemos hacerlo: perdonar, amar y estar sujeto a nuestro Padre en todo. Si logramos entender esto, avanzaremos y perseveraremos en este camino. Levantémonos y dámosle gracias al Señor en esta preciosa hora. Padre, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra.
Te alabamos, te glorificamos y te exaltamos. Te damos toda la gloria, Dios mío. Te damos toda la honra, toda la alabanza y toda la adoración y la exaltación a ti. Reconocemos, Padre, que por tu gracia y tu misericordia hemos enseñado esta palabra que nos has entregado, Dios mío. Gracias por cada hermano, gracias por cada hermana, Dios mío. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adolescente que ha venido a este lugar, Padre, para escuchar palabra tuya. Eres tú, Dios mío, el que convence. Eres tú el que abres el entendimiento. Derrama espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento tuyo, Dios, sobre cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, de todos los que estamos aquí, Dios mío, para que podamos entender cada día más y más tu palabra, Dios. Ayúdanos a perseverar, a crecer, Dios mío, y a mantenernos en ti y en tu palabra. Guárdanos de todo plan satánico, guárdanos de tentación, guárdanos de toda obra de las tinieblas, Dios mío. Cúbrenos con tu sangre, Padre, hoy que estamos en este lugar, Dios mío, escuchando tu palabra, para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza a ti, Dios mío. Gracias por este privilegio inmerecido, Dios mío. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Padre amado.